Terminé en una mafia canadiense por querer ir a hacer dinero en Canadá. Nunca quise ser valiente. Nunca quise ser aventurero. Yo solo quería irme. Irme de México. Irme de una relación que se había roto. Irme de una vida que se sentía detenida. Me llamo Brandon. Tengo 27 años. Y antes de todo esto yo trabajaba en hoteles en Puebla. Recepción, turnos largos, sonrisas falsas, inglés. Poquito, muy poquito. El suficiente para sobrevivir, no para negociar. Cuando terminé con mi pareja quedé vacío. No triste de llorar todos los días, sino triste de esos que se levantan, trabajan, regresan a casa y sienten que algo ya no está ahí. Yo no quería arreglar mi vida, quería huir de ella. Así empecé a buscar trabajo en el extranjero. Canadá aparecía por todos lados. Un día, sin pensarlo mucho, vi una vacante. Amusement Park Attendant, Canada. No pedían gran cosa, inglés básico. Disponibilidad, ganas de trabajar. Pensé, es una feria, ¿qué tan complicado puede ser? Mandé mi CV sin expectativas. 2 semanas después, me llegó un correo. Decía que había sido seleccionado para entrevista, que si el empleador me aceptaba, podía continuar con el proceso de visa y permiso de trabajo. El reclutador se llamaba Nelson. Todo era por correo. Formal, correcto, frío. Acordamos la entrevista por Zoom para 2 semanas después. Yo estaba nervioso, pero más emocionado que asustado. Hasta que llegó el día. Me conecté y lo vi. El empleador se llamaba Steven, un hombre corpulento, lleno de tatuajes. En la cara, en el cuello. No era la imagen que yo tenía de un empleador canadiense. Sentí un escalofrío inmediato. La entrevista fue un desastre. O eso creí yo. Mi inglés estaba mocho. Improvisé. Usé ayuda de IA para algunas respuestas. Steven se rió en un momento. No supe por qué. Yo pensé ya valí madre. Al final, Steven se fue de la llamada y me quedé solo con el reclutador. Nelson me dijo que Steven decidiría y que si era aceptado seguiríamos con el trámite. Pasó un mes. Yo ya había dado eso por muerto. Un día, aburrido en la recepción del hotel donde trabajaba, revisé mi correo. Ahí estaba. Un mensaje de Nelson. No entendí todo, pero sí entendí lo importante. Decía algo como: Welcome to Magic Fairways. Me habían contratado. Todo pasó rápido después de eso. Demasiado rápido. 2 semanas después fui a CDMX a la cita de la visa. La entrevista fue en español. Nada de inglés. Me aprobaron la visa. 2 días después me mandaron los boletos de avión. Destino: Toronto, Ontario, Canadá. El vuelo era en 2 semanas. No estaba listo. No había hablado bien con mi familia. No había procesado nada, pero ya estaba dentro. Llegué a la Ciudad de México y en el aeropuerto conocí a los demás que viajarían conmigo. Todos contratados por la misma feria. Nos reconocimos sin presentarnos. Mismo nervio. Mismas maletas. Documentamos. Abordamos. Y cuando el avión despegó pensé, ya no hay regreso fácil. Llegamos a Toronto de madrugada. Migración fue fácil. Demasiado fácil. Según las instrucciones, alguien nos estaría esperando para llevarnos a donde estaba la feria. Esperamos. 1 hora. 2. 3. El aeropuerto se vació. Yo empecé a sentir miedo real. Y entonces apareció un hombre alto serio. Magic Fairways. Asentimos. I'm Jason. Nos llevó a una camioneta. Tenía el logo de la feria, pero era vieja. Abollada. Ruidosa. Cuando la encendió, parecía que iba a desarmarse. Jason manejaba como desesperado, fumando un cigarro tras otro, con gafas de sol en plena noche. Toronto se fue quedando atrás. Y yo no sabía que ese sonido del motor sería el inicio de algo que todavía hoy, años después, me sigue persiguiendo en sueños. La camioneta avanzó durante horas. El ruido del motor no paraba. Era un ruido cansado, metálico, como si el vehículo estuviera tan harto como nosotros de seguir existiendo. Jason no hablaba, solo fumaba. Uno tras otro, el humo se quedaba adentro. Nadie se atrevía a bajar la ventana. Yo miraba por el vidrio tratando de reconocer algo. Pero Toronto se fue apagando rápido. Edificios, luego bodegas, luego nada. Cuando finalmente se detuvo, pensé que habíamos llegado mal. No había letreros, no había luces, no había música. Solo un estacionamiento enorme frente a un supermercado cerrado. This is it, dijo Jason. Eso era Magic Fairways. Me bajé y sentí el frío en la cara. Miré alrededor esperando ver algo. Algo que pareciera una feria. No lo había. Había juegos viejos, oxidados, con pintura descarapelada. Todo se veía usado, cansado, maltratado. A un costado estaban las casas rodantes, si se les podía llamar así. Eran viejas, golpeadas. Algunas tenían ventanas parchadas con cinta.
Jason señaló una. You stay there. Nada más. Alguien preguntó por el baño. Jason señaló la carretera. McDonald's, across the road. 4 carriles. Camiones pasando a toda velocidad. Ese era el baño. Ahí entendí que esto no se parecía en nada a lo que había imaginado. Pero todavía no era el trabajo. Después supe la verdad. Ese estacionamiento no era un spot activo. Los canadienses ya habían trabajado ahí. Ellos armaron. Ellos operaron. Ellos desarmaron. Nosotros llegamos cuando ya se iban. No nos capacitaron porque no iban a estar. Solo nos dejaron el metal y el cansancio. Dormimos ahí esa noche. Al día siguiente, antes de que amaneciera, Jason nos despertó. Up, we're moving. Desarmamos todo lo que estaba ahí, para volver a armarlo horas después en otro lugar. Subimos a la camioneta otra vez. Destino, Hamilton. El segundo spot era un festival de música. Escenarios enormes. Sonido fuerte. Gente joven. Alcohol desde temprano. Ahí sí había público. Ahí sí había dinero. Nos asignaron los juegos mecánicos. A cada quien uno. You learn how to build it. Un canadiense nos enseñó un poco. Muy rápido. Muy superficial. You'll figure it out. Y se fue. Yo nunca había hecho trabajo físico pesado. Nunca. Ese día fue un infierno. Sol directo. Metal caliente. Tornillos que no entraban. Las manos me ardían. La espalda me dolía. Miré alrededor buscando ayuda. Y vi que todos estaban igual. Fernando sudando pero sin perder el humor. Alvin torpe, más lento. Noel maldiciendo. Julián agotado. Solo 2 personas no estaban bajo el sol. Katie y Viridiana. Las mandaron a los food trucks de hot dogs. No era descanso. Pero no era cargar metal. Cuando terminamos, Steven apareció. Lo vi bien por primera vez. Grande. Seguro. Tranquilo. Revisó todo y se rió. Mexicans charge less and do the same job as Canadians. Nadie se rió. Ahí entendí por qué estábamos ahí. No por talento, no por oportunidad, por ser baratos. Esa noche dormimos en las casas rodantes. Una habitación pequeña, 2 literas, 4 personas. Todo metálico. De día un horno, de noche un congelador. No había refrigerador, no había cocina. La dieta real era café double de Tim Hortons. Y cigarrillos. Yo llegué tarde a elegir cama. No había espacio. Fue entonces cuando Steven me llamó. Brandon. Me dijo que había otro lugar. Su casa rodante. Tenía baño. Tenía nevera. En ese momento se sintió como una bendición. No sabía que nada ahí era gratis. Ahí conocí al resto del grupo de verdad. Katy y Julio, siempre juntos. Viridiana, sola distante. Fernando, la oveja queer, siempre colorido. Alvin, siempre high. Don Rodrigo, protector, con hijos en México. Noel, machista y homofóbico. Leonel, apático. Julián, triste, extrañando a su familia. Éramos distintos, pero todos estábamos lejos, y ninguno sabía cómo irse. Con el paso de los días, algo empezó a cambiar conmigo. No fue inmediato, no fue planeado. Simplemente empecé a estar más cerca de Steven. No porque yo lo buscara, sino porque el trabajo me fue empujando ahí. Cada vez que nos movíamos de spot, alguien tenía que encargarse de la casa rodante. Conectar el agua, la electricidad, asegurarse de que el baño funcionara, que la nevera prendiera. Nadie quería hacerlo. Yo empecé a hacerlo sin que me lo pidieran. Al principio por necesidad. Luego por costumbre. Después, porque Steven lo esperaba. Trailer first, Brandon. Eso decía. Y yo iba. Con el tiempo, Steven empezó a confiar en mí. O eso creí. Me dio llaves de la casa rodante. In case you need to get in. Entrar y salir cuando quisiera. Eso me dio acceso. Y el acceso te cambia la posición sin que lo notes. También me dio espacio en su nevera. Eso en la feria era oro. Fernando empezó a tener problemas con la comida. Se la tiraban. Se la desaparecían. Le dije que la guardara conmigo. Un favor pequeño, inofensivo. Yo no entendía que cada favor es una cuerda. En uno de los splits de la feria nos separaron. Unos se fueron a Tillsonburg. Otros nos quedamos en Guelph. Ahí quedamos. Fernando, Alvin, Noel, Julián y yo. Menos gente. Más silencio. Steven más presente. En Guelph nos quedamos 2 semanas, porque el siguiente spot fue cancelado. Tiempo muerto. Y el tiempo muerto es peligroso. Fue ahí cuando empezaron las visitas. Carros que llegaban de noche. Gente que no saludaba. Conversaciones en voz baja. No pregunté. Una noche, Steven se me acercó con tono amable. «Can I ask you something?» Me dijo que tendría visitas. Y que si podía dormir con Fernando esa noche. No para correrme, para que no durmiera afuera. Acepté. Dormí con Fernando. Esa noche escuchamos gritos. No eran risas. No eran bromas. Gritos reales. Nadie salió. Nadie abrió la puerta.
Porque en ese lugar salir a ver es meterte. A la mañana siguiente no se habló del tema. Fernando y yo llegamos a una conclusión cómoda. Seguro estaban peleando. Nada más. Era una explicación que nos permitía seguir. Steven al día siguiente estaba raro. Irritable. Esa noche regresó con comida y alcohol para todos. Sorry about last night. Nunca explicó por qué. La comida funcionó. La tensión bajó. Y entonces pasó. Después de cenar, Steven me dijo, "Come, we need to talk." Entramos a su casa rodante. Cerró la puerta. Abrió un compartimento. Ahí lo vi. No era consumo personal. Era inventario. Todo encajó de golpe. Las visitas. Los gritos. La paranoia. Steven me dijo, "They come here, they buy, they leave." No me pidió nada. Solo me mostró. Porque una vez que ves algo así, ya no eres espectador. Yo decidí no involucrarme. Cada noche que Steven se dormía, yo iba a dormir con Fernando. Y decidí contarle. Fernando quedó en shock. Los dos llegamos a la misma conclusión. No tocar nada. No decir nada. Aguantar. Una noche Steven despertó y no me vio. Pensó que había huido. Que había ido con la policía. Entró en pánico. Gritó mi nombre. Buscó por todos lados. Yo lo escuchaba desde la otra casa rodante, sin moverme. En su paranoia, Steven fue con Alvin. Movieron todo. Alvin High obedeció. Steven escondió su mercancía bajo el colchón de una litera. Al día siguiente, Fernando y yo fuimos con don Rodrigo. Él ya sabía. No todo, pero suficiente. No se involucren, nos dijo. Yo necesito este trabajo. Tengo hijos en México. Ahí entendí algo duro. A veces la gente aguanta cosas horribles porque no tiene opción. Al día siguiente, Steven me llamó. "We're going to another city." No era un spot. Era una casa. Dijo que estaba construyendo una casa y necesitaba ayuda. Yo dije que sí. No porque quisiera, porque ya no sabía cómo decir que no. Salimos temprano, sin despedidas, sin explicaciones al grupo. Steven manejaba. Yo iba de copiloto, y el camino no terminó en horas. Fueron 3 días de carretera. 3 días cruzando provincias, parando en ciudades que no recuerdo, durmiendo en moteles baratos, comiendo en gasolineras, viviendo a base de café y sándwiches. Steven parecía incansable. Fumaba, manejaba, hablaba como si nada hubiera pasado, como si no hubiera gritado noches antes, como si no hubiera escondido nada bajo colchones, como si no tuviera miedo. Eso fue lo que más me inquietó, porque entendí algo muy claro. Para mí, todo esto era traumático. Para él, era rutina. Casi llegando a Nueva Escocia, Steven habló. No me miró. No bajó la velocidad. "I get paranoid attacks", dijo. Así, sin drama. Me explicó que vivía con la sensación constante de que la policía iba a catear su casa rodante en cualquier momento. "Any noise, any car, any silence." Luego mencionó la noche en que despertó y no me vio. "I thought you ran. I thought you went to the cops." Lo dijo como si fuera lógico. Después me contó algo peor. "The next day I went back with Alvin." Regresaron. Recogieron todo. Y entonces soltó una risa seca. "That bastard Alvin used a lot of product, but I didn't charge him." Dijo que lo tomó como un favor personal, por ayudar a esconder su mercancía sin reproche. Ahí entendí cómo funcionaba su mundo. La lealtad se paga perdonando deudas. El silencio se recompensa. Antes de callarse dijo algo que todavía escucho en mi cabeza. "I don't forget favors." Llegamos a Nueva Escocia. La casa sí existía. Era real. Vieja. Aislada. Hicimos reparaciones normales. Por momentos pensé, tal vez exageré todo. Hasta que Steven dijo que saldría unas horas. "Just take the trash out." Me quedé solo, sin señal, sin transporte, sin conocer a nadie. Horas después escuché el auto. Salí. Steven gritó desde el volante. "Brandon." Me subí. Y sin decir una sola palabra, empezó a manejar de regreso. No me dio tiempo de preguntar. No me dio tiempo de recoger nada. Ahí entendí algo horrible. Yo no estaba viajando con él. Yo estaba siendo movido. En el camino de regreso paramos en una ciudad que no recuerdo. Un Tim Hortons. Un Subway. Mientras comíamos, Steven me pidió que sacara dinero de una maleta en la cajuela para pagar. Abrí la cajuela. Ahí estaba. No solo dinero, el restock completo. Todo empacado. Todo listo. Steven sabía que lo iba a ver. Ese era el punto. Tomé el dinero. Cerré rápido. Volví adentro. Steven no dijo nada, pero ya había cruzado la línea. No porque tocara nada, sino porque ya había participado. Regresamos a la feria. Busqué a Fernando esa misma noche. Le conté todo. Todo. Los dos llegamos a la misma conclusión. Queríamos que esta pesadilla terminara y regresar a México. Pero todavía faltaban 2 ciudades. Llegamos a la penúltima ciudad.
Coldwater, un pueblo pequeño, en medio de la nada. Calles silenciosas. Gente que te mira porque no te conoce. La feria cayó ahí como algo ajeno, mal puesto. ¿Y nosotros? Nosotros ya no teníamos energía ni para fingir. Estábamos cansados de verdad, cansados del cuerpo, cansados de la cabeza. Nadie hablaba de dinero. Nadie hablaba de la experiencia. Solo una frase se repetía en voz baja. Que ya se acabe. Fue en Coldwater donde Viridiana decidió irse. No hizo drama. No gritó. No pidió permiso al grupo. Habló directo con Steven. Había demasiados rumores. Demasiadas cosas raras. Demasiado silencio incómodo. Steven sorprendentemente accedió. Movió contactos. Pagó lo que tuvo que pagar. Le adelantó el vuelo. Cuando Viridiana se despidió, nos abrazó corto. Cuídense, dijo. Y se fue. Verla irse fue un golpe raro. Por un lado, alivio. Por otro, envidia. Pensamos, si ella pudo, nosotros también. Pero nadie se movió. Cada quien tenía su razón. Algunos necesitaban el dinero. Otros pensaban que ya solo faltaban 2 semanas. Otros simplemente tenían miedo. Yo intenté tantear mi salida. No directo, con cuidado. Le dije a Steven que quería pensar bien mi regreso, que necesitaba tiempo. Su respuesta me heló. We could extend your visa. My lawyer can help. No era amenaza. Era oferta. Y eso era peor. Steven no quería soltarme. No ahora. Yo solo respondí. I need to think about it. Steven sonrió tranquilo, como alguien que sabe que el tiempo juega a su favor. Esa noche hablé con Fernando. Aguantamos hasta el final, le dije. Nos vamos juntos. Fernando aceptó. Era un mal plan. Pero era el único. En Coldwater, Steven decidió hacer una fiesta para los mexicanos. Compró comida, alcohol. Dijo que le encantaba el ambiente con mexicanos. I feel free with you guys, you work really hard. Algunos rieron, algunos brindaron, pero nadie se relajó del todo, porque ya corría un rumor. Steven había estado casado. Se había ido de vacaciones con su esposa a Costa Rica. Solo él regresó. De ella. Nunca hubo rastro. Nadie sabía si era verdad. Nadie lo confirmó. Pero el rumor flotaba. Y a veces eso basta. La fiesta siguió, pero ya no era fiesta. Era una demostración de poder. Steven libre, riendo, bailando. Nosotros, midiendo cada gesto. Fernando se me acercó y murmuró. Esto ya no es miedo. Es intuición. Asentí. Coldwater no fue el final. Fue el lugar donde entendí algo clave. No todos éramos igual de fáciles de soltar. Y yo estaba en el grupo equivocado. El último lugar tenía nombre. Dorchester. No era grande. No era especial. Pero se sentía distinto. No como un spot más, sino como un punto final. Desde que llegamos, nadie habló del siguiente lugar. Porque no había siguiente. La feria se armó por última vez. Los juegos chirriaban más que nunca. Las casas rodantes ya estaban medio vacías. Todos hablaban de vuelos, de maletas, de regreso. Yo no. Yo estaba midiendo a Steven. Steven estaba tranquilo, demasiado. Con los demás era el mismo jefe de siempre. Conmigo no. Conmigo estaba encima. No gritaba. No ordenaba. Observaba. Una noche, mientras conectaba la electricidad, se acercó y dijo, When this is over, we'll talk. No preguntó si quería. No explicó qué. Solo lo dejó caer. Fernando lo notó antes que yo. No te va a dejar ir así nomás, me dijo. No lo negué. El último día amaneció frío. Desmontamos la feria en silencio. Cada tornillo que quitaba se sentía definitivo. La gente empezaba a despedirse. Abrazos rápidos. Risas nerviosas. Fernando me abrazó más fuerte de lo normal. No te quedes, me susurró. Yo quería decirle que no lo haría, pero ya no estaba seguro de poder cumplirlo. Cuando todo terminó, Steven se acercó. You're coming with me. No miró a nadie más. Solo a mí. Ahí lo entendí todo. Si me subía a ese auto, ya no regresaba como Brandon. Respiré hondo. No corrí. No grité. Solo dije, I need my passport. El ambiente cambió. Steven me miró fijo. Why? No como pregunta. Como desafío. Le dije la única frase que podía protegerme. Immigration asked me to keep it with me. Mentí. Pero mentí bien. Steven se quedó callado. Estaba calculando. Un trabajador sin pasaporte es control. Un trabajador pidiéndolo de golpe es riesgo. Later, dijo al final. After tonight. Asentí. Por fuera. Por dentro supe algo con claridad absoluta. Esta es mi única oportunidad. Esa noche Steven bebió. No demasiado. Lo suficiente. Confiado. Relajado. Como alguien que cree que ya ganó. Fernando ya había entendido todo sin que yo explicara. Yo te cubro, me dijo. No preguntó cómo. No pidió detalles. Ese fue su último favor.
Cuando Steven se durmió, entré a la casa rodante. No dudé. No improvisé. Sabía exactamente dónde estaba todo. Abrí el compartimento. Tomé mi pasaporte. Nada más. No miré nada. No toqué nada más. Salir sin correr fue lo más difícil. Caminé normal, como alguien que va al baño. El taxi estaba ahí. Fernando lo había arreglado. Airport, dije. Esa palabra me devolvió el aire. No miré atrás. La feria estaba apagada. Steven no salió. Nadie gritó. A veces la huida no es persecución, es ausencia. En el aeropuerto todo era blanco. Luces. Silencio. Gente normal. Yo temblaba. No por frío. Por descarga. El oficial miró mi pasaporte. Tecleó. Levantó la vista. How long were you in Canada? Seasonal work, dije. Selló. Ese sonido fue el final. No le escribí a Steven. No le debía despedidas. Le escribí a Fernando. Estoy fuera. Nada más. México no fue alivio inmediato. Dormí. Comí. Callé. El cuerpo regresó antes que la cabeza. Fernando regresó semanas después. Julián también. Rodrigo se quedó una temporada más. Tenía hijos que mantener. De Alvin. Nadie supo bien. Los demás espero que hayan regresado también a México. Steven siguió. Eso es lo más duro de aceptar. Durante meses pensé que había exagerado. Hasta que recordaba la cajuela, los gritos, la paranoia. Y se me quitaba. Aprendí algo que no enseñan cuando te hablan de trabajar en el extranjero. No todo lo que parece oportunidad lo es. No todo jefe es solo jefe. Y cuando alguien te dice confío en ti, a veces no es cariño. Es una cadena. Nunca volví a Canadá. Pero hay noches en las que sueño con carreteras largas, Tim Hortons a medianoche y una cajuela que no debí abrir. Entonces despierto. Y agradezco haber salido cuando aún pude.